Saber algo antes de que ocurra es un fenómeno psíquico que al parecer ha ido en aumento en los últimos tiempos. Todos conocemos a alguien con esa facultad. Se trata de precognición. Dentro de ella se incluyen también los sueños premonitorios. Pero, ¿de qué se trata esto específicamente y cómo saber si mi presentimiento es una precognición? Vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es la precognición? Si tu vecina te ha dicho, tengo premoniciones despierta, ya sea despierta o dormida, eso es una precognición. Presentir un suceso que no ha ocurrido, pero que ocurrirá es algo que nos intriga y muchas veces nos asusta. La precognición es un fenómeno del cual unos más, otros hemos sido testigos, ya sea un amigo que tiene esas facultades o nosotros mismos las hemos experimentado. Esta extraña capacidad de algunos humanos de presentir algo que como cosa del destino sucederá ha sido estudiada por la ciencia y por la parapsicología. Entonces, ¿qué es la precognición? Según algunos expertos en el tema, es el conocimiento previo de algo que sucederá y justamente es el saberlo sin tener más información o pruebas que una sensación o un sueño. Es decir, que aquí no entran los cinco sentidos. Una de las características de los pensamientos premonitorios es que aparecen naturalmente, sin que la persona decida que va a presentir algo. Solo aparecen en ciertos momentos inesperados. Muchos la relacionan con habilidades espirituales y lo cierto es que no todos las tenemos, aunque dicen las podemos desarrollar. Cabe destacar que este fenómeno no es reconocido por la ciencia oficial y los psicólogos consideran que es un hecho fortuito y una suerte de adivinación de la persona, basada en información que toma su subconsciente por el comportamiento de las personas a su alrededor. Sin embargo, este asunto no explica las precogniciones de sucesos como una inundación o terremoto en lugares específicos presentidos sin información aparente. Pero ¿cómo distinguir una premonición? En vista de que la precognición es un fenómeno que se presenta antes de que ocurra, podríamos soñar o presentir algún suceso de importancia y preguntarnos si será una premonición. La verdadera pregunta es cómo estar seguros. No existe una pauta fija que nos diga cómo distinguir una premonición de un simple temor a que algo suceda. Sin embargo, hay quienes se atreven a dar ciertos parámetros, especialmente en lo referente a sueños premonitorios. El problema con los sueños es que normalmente pueden presentarse mensajes de todo tipo, enmascarados tras una específica simbología. Pero, ¿cómo saber entonces? Si se trata de un sueño, deberíamos prestar atención a detalles como aparecer o no la persona que sueña. Al parecer, si solo estás como observador del suceso más no participas, presuntamente podría tratarse de una precognición. Pero, si el sueño tiene que ver con una tragedia, también podría ser una premonición. Lo único que cabe es esperar. Y si otras veces has tenido sueños o tener premoniciones despierto que luego se cumplen, lo más probable es que debes estar atento a las noticias en los días subsiguientes. Otro dato de interés se refiere a cómo te sientes al despertar del sueño premonitorio o si es una precognición despierto. Si persiste la sensación de que eso va a ocurrir, es posible que así sea. Es la mejor manera de reconocerlos, que esa sensación se mantenga después de despierto o del trance en el cual has tenido esa visión. Según algunos autores, la precognición, incluso premoniciones de muerte, son una realidad potencial y se harán realidad solo
dependiendo de ciertos acontecimientos. De esta manera se explicaría el por qué algunas profecías no se cumplen. Si esta teoría es cierta, todas las precogniciones y los sueños premonitorios pueden ocurrir. Varias son las manifestaciones enmarcadas dentro de los llamados fenómenos psíquicos. Además de la precognición test, tenemos también la clarividencia, entre muchas otras. Todas ellas han sido estudiadas por la ciencia oficial y por la parapsicología. No es lo mismo. La diferencia que existe entre precognición y clarividencia tiene que ver con el tiempo presente y con la intención de traerla a la mente. La clarividencia es un fenómeno que normalmente es propiciado por quien la practica, es decir, la persona se prepara y con pleno conocimiento de lo que hace, trae a su mente las imágenes o ideas de algo que ocurre, de un objeto o persona. Puede ser algo del presente, del pasado o del futuro. Es una relación directa entre quien practica la clarividencia y el suceso, objeto o persona. Se dice que la percepción en este fenómeno psíquico es de mucha claridad. Incluso la retrocognición, percepción de sucesos del pasado. Por otra parte, como ya lo hemos mencionado antes, la precognición se relaciona específicamente con sucesos del futuro. Se da en contextos muy particulares y no es programada por alguien quien la experimenta. Esta llega sola. Como podemos observar, si bien ambas están relacionadas ya que forman parte de los fenómenos psíquicos, no es lo mismo la clarividencia que la precognición. Todos los fenómenos psíquicos podrían ser incluidos dentro de la percepción extrasensorial, ya que en algunos no participan los cinco sentidos reconocidos por la ciencia: la vista, oído, olfato, gusto y el tacto. De allí el nombre extrasensorial. De esta manera la precognición es una percepción extrasensorial. Se percibe sin que esté involucrada la vista, porque el perceptor no vio, no leyó, no observó una información. Se percibe sin que haya participado el oído, porque el perceptor no escuchó la información, nadie se la dijo, igualmente no la olfateó como lo hacen los animales, ni lo percibió en la piel literalmente. Ahora bien, a esta percepción extrasensorial llamada precognición, sinónimos se le ha clasificado en diferentes manifestaciones, dentro de las que destacan el presentimiento, donde al parecer la persona solo tiene la sensación de que algo va a suceder. La premonición, en la cual quien presiente tiene más detalles, sabe qué va a pasar, quizás dónde, cómo y cuándo. La profecía que, al decir de los expertos, involucra a personas de un país o a la humanidad toda, independientemente de cómo se le clasifique. Lo cierto es que la precognición o premonición resulta interesante desde el punto de vista del destino. Hay quienes aseguran, basándose en ella, que el destino ya está escrito, o por eso hay quienes lo escriben. En este dilema otros se preguntan, ¿y dónde queda entonces el libre albedrío y la intención? Según el mecánico cuántico Vadim Zeland, las precogniciones y los sueños premonitorios existen porque la vida está formada de variantes, las cuales visitamos en sueños o en estados alterados de la conciencia. Estas variantes son solo potenciales, pueden ocurrir o no. Ello depende de las decisiones que tomemos. De allí que, como lo expresamos antes, muchas profecías o premoniciones nunca se cumplen. ¿Y qué pasa con las premoniciones de terremotos, inundaciones, huracanes y tragedias de todo tipo? La decisión de ver el mundo como un enemigo, los pesares, angustias, todos estos sentimientos atrae aquello que está potencial en el campo de las variantes.